Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. El texto sería entero casi hasta el final. ¿Cómo se enciende esto? Ok. Pero ya vamos a ir leyendo los versículos de la palabra de Dios. He intitulado el mensaje de esta tarde: ¿qué hacemos en la depresión? ¿Qué hacemos en la depresión, no con la depresión? Bueno, en Rumanía, en Bucarest, hace unos 30 años, había una familia que tenían una sola hija. Cuando la niña tenía 14 años, la madre se murió. Dentro de un año, cuando ella tenía 15 años, se murió también su padre. Se quedó huérfana. No tenía a nadie, habían unos familiares a unos 150 kilómetros que nunca se preocuparon por ella. También le pusieron como tutores unos vecinos del bloque que tampoco se portaron bien con ella. Pues para Andrea, así se llamaba la chica, la vida empezó a no tener sentido. Cada día se volvía más oscuro y veía que la vida para ella no tenía sentido. Su madre ya no estaba, ya nunca la llamaba a comer, nunca se pasaba sus manos por su cabello. Su padre tampoco nunca volvía más del trabajo porque él no estaba ya. Por sentirse tan triste decidió quitarse la vida, porque se dio cuenta que nadie la quiere. ¿Sabéis? Esto le pasa por desgracia a algunos, y se están dando cuenta que la vida ya no vale la pena. La chica estaba pasando por una gran depresión. Bueno, esta es una historia real de una muchacha que la conocimos, yo y mi mujer, en Rumanía. Queridos, la sociedad en la que vivimos está enferma por la ansiedad y la depresión, por los problemas que pasan en la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 350 millones de personas que sufren por esta ansiedad o por la depresión. En España, cada una de 5 mujeres y cada uno de 5 hombres están también sufriendo por la depresión o por la ansiedad. Y a saber cuántas personas sufren de ansiedad o depresión y no van al médico para que se lo diga. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? La depresión es un estado de tristeza, de melancolía, de infelicidad. Es sentirse abatido, derrumbado,
sin ganas de seguir adelante ni razones para luchar. ¿Has visto a alguien así alguna vez en este estado? Hay varios tipos de depresión y no vamos a hablar sobre ellas. Solamente 2 tipos de depresión que nos toca normalmente a cada uno de nosotros. La primera se llamaría la depresión leve o común, que afecta a toda persona de vez en cuando por un periodo corto de tiempo, de días o semanas. Y la segunda, de la que vamos a hablar nosotros más en esta tarde, es la depresión persistente, se llama. Depresión persistente, que afecta al paciente por un periodo de tiempo más largo de 2 semanas hasta 2 años, según los médicos especialistas. ¿Qué hacemos en la depresión? Nosotros, pregunto, ¿qué hacemos nosotros en la depresión? Cuando la gente pasa por una depresión, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno está suspendiendo a 1 o más exámenes en la vida, cuando lo echan del trabajo, cuando pierde su casa o pierde un ser querido, como aquella chica con 15 años, cuando nada le sale a uno conforme a sus planes, ¿qué hace? ¿Cómo se puede arreglar el hecho de que tu cerebro no quiere admitir y no está de acuerdo con la realidad por lo que estás pasando? Y por tanto, uno está colapsado, a punto de volverse loco. Los médicos suelen ponerle tratamiento a la depresión. Hay tratamiento farmacológico, hay tratamiento psicoterápico y hasta tratamiento naturista. Pero en realidad la mayoría de las personas que pasan por una depresión leve o persistente ni siquiera se enteran de lo que le está pasando. ¿Sabéis? Ya si es una depresión de otras categorías, que no vamos a hablar de ellas en esta tarde, aquellos sí que saben qué es lo que le pasa porque le han puesto un diagnóstico el médico. Pero la gente normalmente cuando pasan por una depresión no saben qué es lo que le pasa, no saben de qué están en peligro de derrumbarse ellos mismos, peligro de tirar la toalla y no saben de que están a un paso de mandarlo todo a la porra. Le da igual que pase lo que pase porque ya no le interesa la vida, ya están a punto de, muchos de ellos, de suicidarse. Y esto no sería nada bueno. Por lo tanto, no saben cómo buscar tratamiento a sus problemas. ¿Sabéis por qué nos gusta la Biblia a nosotros, a los cristianos? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas. Todos los problemas tienen una respuesta en la Biblia. El hecho de que tú y yo no encontremos siempre una respuesta en la Biblia, eso no significa que no la hay la respuesta. La respuesta sí que existe, pero varias veces, siendo cristianos, no somos capaces de encontrar esta respuesta. Bueno, vamos a ver en la Biblia qué pasó con Elías en su depresión. Porque según la Biblia, Elías pasó por una crisis de depresión por más de 2 semanas. Esto sería la depresión persistente, así como he anunciado antes, según los especialistas de hoy día. Vamos a aprender de este hombre de Dios qué hay que hacer en la depresión y qué no hay que hacer en la depresión. Voy a leer un poquito para adelante para entrar en el texto. Se levantó pues y comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pues, así como he dicho, han pasado más de 2 semanas. Elías estaba con una depresión porque antes le había pedido él mismo a Dios que le quitara la vida. Cuando uno le está pidiendo ya a Dios que le quite la vida es que algo no va bien con él. Es que ya está perdiendo poquito a poquito el contacto con la realidad. Sabemos que si esto le pasó a Elías, nos puede pasar a nosotros. Y una cosa que me ha gustado a este hombre de Dios es que él, cuando huyó, ¿para dónde? Empezó a huir. ¿A dónde huía Elías? Acabo de leerlo. Dice,
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sabemos que huir es de cobarde, ¿verdad? Huir es de cobarde. Elías huía de una mujer. Era una mujer poderosa, era la reina de Israel, pero seguía siendo un ser humano. Y mira que Elías no le temía a la gente. Elías tuvo tanta valentía como para ponerse de frente al rey de Israel, Acab, y decirle: vive Dios de Israel, que no habrá agua en el país, sino solamente a mi palabra. Luego otra vez tuvo la valentía de ir a encontrarse con Acab para decirle que reúna a todos los profetas de Baal para que se confronte con ellos. Él no tenía temor de la gente, pero por esta vez empezó a temerle a Jezabel, a esta mujer. Pero en su desesperación, huyendo de Jezabel, Elías tomó rumbo hacia el monte de Dios, Horeb. Él huía, pero no como loco. Esto es lo que me ha gustado de Elías, que huía, pero no como loco. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando quieres huir del mundo que te rodea, cuando quieres huir de tus fracasos, cuando quieres huir hasta de ti mismo y hasta de Dios, ¿a dónde huyes? ¿A encender un cigarrillo? ¿A encender la tele? ¿O a esconderte en el internet? ¿A tomar un poquito de droga o de alcohol? ¿Hacia dónde huimos nosotros? Porque muchas veces la gente, cuando quieren huir, huyen y ni siquiera saben la dirección. Van malamente. Pues tienes y tengo que huir hacia Dios cuando me pasa una cosa así. Ya sé que te faltarán las fuerzas, que pensarás de que Dios ahora no tiene tiempo para escucharte, de que tus oraciones van a ser en vano, pero tú tira hacia Él, tira hacia Cristo, a ver lo que pasa. Porque por haber huido hacia Dios en su desesperación, Elías se encontró con Él. Aleluya, bueno es Dios. Dice la palabra de Dios que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Un hombre en algún estado de los Estados Unidos estaba pasando por la depresión de su vida. Por lo tanto, decidió suicidarse, ponerle fin al asunto. Claro, es más fácil ponerle fin al asunto que plantarle cara. Así que, en su desesperación, antes de suicidarse, decidió hacer una oración. Él no era cristiano, pero había escuchado que Dios existe. Y dijo así: Dios, si es que tú existes de verdad, ahora es la última oportunidad para mí, para que te muestres a mi vida. Hizo la oración y se iba a suicidar, y de repente le llama el teléfono. En la pantalla de su teléfono ponía Dios Todopoderoso. En la pantalla ponía Dios Todopoderoso. Y él miró el teléfono y por temor, por miedo, no fue capaz de cogerlo, de contestar. Pero renunció a su acto de loco. Luego, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, buscó en páginas amarillas a ver si existiera un número de teléfono con este nombre, Dios Todopoderoso. Y exactamente existía. Era de una iglesia evangélica que se llamaba la iglesia Dios Todopoderoso. Llamó aquí a aquel número de teléfono, él no sabía quién era, le contestó la secretaria y le dijo que él se llamaba Gaby Olteanu y la secretaria dijo que no sabía quién era. Y él entonces le explicó de que había una llamada perdida en su teléfono, y la secretaria le explicó también de que se habrá confundido de número. Ella sí, pero Dios no. Gloria al Señor. Este hombre estaba desesperado también, y en su desesperación, como un último momento en que reaccionó bien, decidió hablar con Dios y dijo:
Dios, si es que existes, haz algo. Y Dios hizo algo para él, el Dios Todopoderoso. Bueno, de hecho, ¿qué significa huir hacia Dios? Porque así es como he intitulado la primera sección del tema, huir hacia Dios. En nuestro lenguaje, huir hacia Dios es leer un salmo de la Biblia cuando estás pasando por problemas, cuando estás deprimido. Lee un capítulo de la Biblia. Habla con un amigo cristiano. Habla con el pastor sobre tu problema y dile, mira, me está pasando esto. No piense que no va a tener tiempo, porque esto es lo que a mí, yo digo de mí, cuando me pasaban cosas duras, la primera cosa que me venía en la cabeza era que Natanael no va a tener tiempo de mí. Y no era así. Porque una vez, cuando yo le llamé a Natanael para decirle algo, Anne me dijo que estaban a punto de llamarme ellos a mí. O sea, Dios siempre está en control. Dios siempre tiene tiempo de ti. Sea a través de un amigo cristiano, sea a través del pastor, sea a través de una palabra de la Biblia. Dios siempre va a tener tiempo de ti si es que huyes hasta Él. Y sobre todo, huir hacia Dios significa hablar con Dios. Habla con Dios cuando te pasa algo. No te quede callado. Elías era un profesionista en hablar con Dios, porque su oficio era de profeta. Y los profetas, por excelencia, hablaban con Dios, y Dios hablaba con ellos. Elías buscó hablar con Dios, porque hablar con Dios, él sabía que le va a traer beneficio. En el segundo lugar, ¿qué hay que hacer cuando estás en una depresión o con ansiedad? Hay que salir de la cueva. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba tampoco en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego vino, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se había metido en una cueva cuando llegó al monte de Dios para pasar la noche, dice la palabra. Para pasar la noche se metió en una cueva. Su intención era legítima de buscar un amparo físico en una cueva, porque ahí no había casas y no habían hoteles en el monte de Dios. La primera reacción cuando estamos dolidos, cuando estamos heridos sentimentalmente, decepcionados porque las cosas no salieron según nuestras expectativas, es de encerrarnos en una cueva de seguridad. Esto es lo que hacemos. Nos aislamos por nuestro instinto de autoprotección. No queremos exponernos más. Y no hay nada mal en esto. Atentos. No hay nada mal en querer cubrirte, en querer apartarte para que no te hagan más daño. No hay nada mal en esto. Pero es bueno saber de que Dios nos quiere sacar rápido de esa cueva, porque quedando ahí por mucho tiempo, nuestra depresión nunca se curaría de verdad. Quedando en tu cueva, y me ha gustado que esta mañana también en la predicación de la Iglesia Renacer se tocó este asunto. Si te quedas aislado, si te quedas en tu salsa, no te vas a curar. Que está bien que por un tiempo te pongas en tu habitación, que clames al Señor, que no conteste por un día a los teléfonos, no pasa nada, pero quedarte así por mucho tiempo no te va a traer beneficio.
Dios podría sanarnos aún ahí estando en una habitación aislados. Él puede hacer esto. Pero Jesús, cuando oró al Padre Celestial en el jardín, en Juan capítulo 17 con 15, dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo. Nuestra reacción cuando nos pasa algo malo es quitarnos del medio. Es lo más fácil, quitarte del medio, quedarte en tu cueva. Pero Dios no te ha pedido esto. Él te quiere guardar aún en medio de la tempestad. Aún en medio de la tempestad. Cuando Dios aparece en nuestra plena depresión, Él quiere sacarnos fuera de nuestro fracaso, de nuestros temores, y ahí fuera en las intemperies nos muestra su gloria. Bendito sea Dios. Dios le pide a Elías salir de la cueva, versículo 11, para poder ver su gloria. Dios te pide a ti y a mí que salgamos de nuestra cueva. Esto en el lenguaje de la calle, ¿sabéis cómo se llama? Volver a levantar la cabeza. Yo tuve un compañero de trabajo y me contó su historia. Nunca hablaba conmigo, solamente me saludaba, pero un día abrió su corazón y me dijo qué le pasó en su vida, por qué era él tan callado. Y me dijo que había abierto una empresa, se puso de autónomo en el mundo del transporte y la empresa empezó a crecer, compró camiones, encontró un buen cliente en Perpiñán y subía frutas de Marruecos hasta Perpiñán. Y por la confianza empezó a pagarle con pagarés que se cobraban a 120 días, el crédito se acumulaba, ellos eran ya amigos y un día este cliente de Perpiñán desapareció. Y él se quedó colgado con una deuda de más de 200.000 euros. Tuvo que endeudarse a los bancos, que vender camiones, etcétera, etcétera, y se quedó tocado. Y me dijo, él dice, pero volví a levantar la cabeza. Y yo me quedé, wow, volví a levantar la cabeza. Y dice, me monté otra vez la empresa, la reactivé, empecé a comprar camiones de nuevo y a trabajar de nuevo, no con tan grande envergura, pero sí trabajaba, me decía él. Lo que pasa es que la segunda vez le pasó otra cosa que ya no volvió a levantar la cabeza el pobre. Pero a mí me impactó esto de que él volvió a levantar la cabeza con una deuda tan grande. Y dije yo, pues un cristiano, ¿cuánto más debería levantar la cabeza después de un fracaso, de 2, de 3, cuando nada le sale bien? ¿Cuánto más deberíamos levantar la cabeza nosotros y salir de nuestra cueva? Elías estaba hecho polvo y Dios sabía esto, por esto no se le mostró en su poder. Confía en la manera en la que Dios se te muestra. ¿Cómo se le mostró Dios a Elías? Dice que tras el fuego Dios se le mostró en un silbo apacible y delicado. ¿Sabéis por qué, queridos? Porque Dios conocía por lo que estaba pasando Elías. Dios es también un fuego. Él es un huracán, Él es un terremoto si quiere. Cuando a Moisés se le mostró en un fuego, a otros se le mostró en terremotos, pero por esta vez a Elías, aunque Elías era un hombre duro, se le muestra a través de un silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque este hombre estaba herido. Por eso tú y yo tenemos que confiar en el Señor y en la manera que Él se nos va a mostrar para sacarnos de nuestra depresión. Porque si Dios sabría que Elías hubiera podido más, se le hubiera mostrado de otra forma. Y en el último lugar, para salir de la depresión, hay que volver a trabajar. Hay que volver a trabajar. Lo que me llama la atención es que Dios, después de mostrarse a Elías, cuando llega al momento de poner tratamiento a su depresión, actúa de una forma inesperada, porque así es Él, es Dios. Pues en vez de decirle a Elías, ven hijo mío y descansa a mis pies, o descansa en mis brazos, escuchad lo que le dice, ve, vuélvete por tu camino a través del desierto hasta llegar a Damasco. A mí me impactó esta forma de tratar con Elías
Dios de tratarle la enfermedad? ¿Por qué no le dijo, ya que se le había mostrado en un silbo apacible y delicado, ven Elías, hijo mío, ¿qué te han hecho? ¿Te han hecho mal? Ay, pobrecito de ti, acariciándole un poco así, ¿no? Ay, el pobre. No, lo primero que le habla le dice, ¿qué haces tú aquí? Pues mira, yo he sido lleno de celos, Señor, yo he hecho esto, he hecho lo otro, y ellos me buscan para matarme. Y el Señor, ¿qué le dice? Ve. Es fuerte, ¿eh? Que tú vayas buscando el rostro de Dios y el Señor te diga, ve. Pero no es que Él estaba diciendo, vete de aquí, sino que le dice, ve, vuélvete por tu camino a través del desierto. Si bien de Beerseba, donde había dejado a su criado, en verso 3, hasta el monte Horeb o Sinai, podría haber sido unos 100 y pico de kilómetros, ya que no se sabe todavía con exactitud a dónde está el monte Sinai, según los eruditos hebreos. Y este trayecto Elías lo había recorrido por el desierto en 40 días y 40 noches, pues lo que sí os puedo decir con certeza es que de Beerseba a Damasco hay unos 300 hasta 370 kilómetros aproximadamente, dependiendo de la ruta que coja. ¿Vale? Entonces, se supone que de Horeb, o Sinai, el monte de Dios, a Damasco, donde le había mandado Dios, cuando dice, ve, vuélvete por el desierto, Elías tenía que recorrer ahora más de 400 kilómetros, y ojo, no por la ruta comercial de aquel tiempo. Dios le dice, ve, pero a través del desierto. ¿No os parece interesante esto? Había una ruta comercial, por decirlo así, una autovía, una autopista, de aquellos tiempos que podía haberle dicho, Señor, ve por este camino seguro para que puedas descansar, para que puedas comer, para que puedas, etcétera. Vaya manera de sanar a uno que padece de un trastorno depresivo persistente, como era Elías, ya que llevaba más de 2 semanas el pobrecito en depresión. Le manda a trabajar duro. ¿Por qué? Porque Dios conoce a Elías, Él sabe que Elías puede hacerlo. En junio de 2013, mi familia y yo entramos en un periodo difícil. Podría llamarlo un periodo de pruebas, de aflicción o aún periodo de bautizo de fuego. Lo cierto es que yo me había quedado sin trabajo, sin piso, porque lo habíamos entregado al banco. Mi mujer no trabajaba y durante 2 años ni yo ni ella encontramos un trabajo estable. En 1 año y 7 meses nos mudamos 9 veces. Esto es una media de una mudanza cada 2 meses. Yo he escuchado a uno que decía que se ha mudado en 2 años 2 veces y que le parece muy duro. Lo cierto es que para nosotros también fue un tiempo duro, porque ya teníamos 2 hijas. Pues estos 2 años nos derrumbó. Esos 2 años fueron para nosotros posiblemente el más duro periodo de nuestra vida como matrimonio. Nos había tocado todo, afectivamente, físicamente, socialmente, en el matrimonio, de todas las formas posibles. Nos había tocado esta crisis. Podría llamarla yo depresión persistente. Al cabo de los 2 años, en mayo de 2015, le dije a Dios, Señor, me tienes que dar un trabajo porque si no yo voy a reventar. E iba en serio. Yo ya no tenía bien el coco, como el que dice. Y el Señor en su misericordia y su bondad me dio un trabajo. Pero ¿sabéis qué trabajo? Chofer de camión de ruta internacional. Y me subí en un camión y cuando me di cuenta es que al principio dije, aleluya, el Señor me ha dado trabajo. Cogí el camión con alegría y me fui para allá, para arriba, para Francia. Y cuando me di cuenta que pasaba 1 semana y 2 semanas y 3 semanas y yo no volví a casa, empecé a darme cuenta de que esto, digo, vamos a ver, digo, si yo acabo de pasar por 2 años de crisis y ahora cuando me está dando un trabajo, me está dando este chollo, como el que dice, ¿no?
Yo ahora soy chofer de ruta internacional, mi familia está ahí, yo no soy capaz de ir a besar a mis hijas, de estar con mi mujer, de ir al culto, a verme con los hermanos. ¿Por qué tengo que recibir yo todo esto después de estos 2 años? Y creedme que aquel volante del primer camión que yo lo conducí en aquella empresa estaba lavado por mis lágrimas, a diario. Lloraba y lloraba y lloraba. Porque estaba solo. Estaba yo con mi camión y la carretera. Siempre. Yo, mi camión y la carretera. Hasta le preguntaba a Dios si todavía me quiere. Cuando paraba en un sitio, bajaba la persiana, tiraba la cortina del camión, me ponía a llorar y esta era mi oración. Señor, ¿todavía me quieres? Porque quería asegurarme de que Él todavía está proveyendo para mí y para mi familia. Pero con el tiempo me di cuenta que a mi camión y a la carretera se me había sumado el Señor. ¿Por qué? Porque en todas estas noches interminables, jornadas epuizantes, que sentía que yo acababa de empezar la jornada de conducción y tenía sueño, y yo ya me iba a acostar, y tenía que conducir otras 9 horas, más la pausa de 45 minutos, casi 10 horas. Y cuando empezaba, solamente oraba, porque no me atrevía a empezar a trabajar así, porque no tenía tiempo de descansar. Y solamente oraba, escuchaba la Biblia audio, le cantaba al Señor, y he tenido unos momentos con el Señor, he tenido unas experiencias que no se me van a olvidar toda mi vida. Muy bonita, muy bonita. El Señor me estaba pasando de vuelta de aquella crisis de 2 años, me estaba pasando de vuelta a mi sanidad. Estaba pasando de vuelta por mi desierto, pero con Él. Elías fue mandado por el Señor. Si hasta el monte de Horeb tuvo que andar 40 días, pues imaginaros, si esto eran 100 y pico kilómetros, los 400 kilómetros que el Señor le había dicho, vete pero por la ruta del desierto, ¿cuánto le había durado? Pero por esta vez Elías ya no iba con aquella ansiedad, ya no iba con aquella depresión. Elías por esta vez iba con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, porque el Señor le había dicho, tira para Damasco. Una cosa es que tú digas, quiero irme a Damasco, quiero irme a Madrid, y otra cosa es que te diga el Señor, vete a Madrid o vete a Barcelona. ¿Cómo vas? Vas con seguridad, vas con alegría. ¿Por qué? Porque te ha mandado Dios. No es que vayas tú por tú mismo. En conclusión, Dios te puede sacar de la depresión. Dios se reveló a Elías de nuevo y esto trajo sanidad para él. Lo sacó de la depresión porque Elías en su angustia, en sus problemas, buscó a Dios, huyó hacia el monte de Dios. Estaba ansioso por escuchar de nuevo la palabra de Dios, de tener un encuentro con Él, y lo obtuvo. Estaba ansioso de verle otra vez a Dios, o sea, de sentir su presencia, de escuchar su palabra, y lo consiguió. Aleluya, porque bueno es Dios, hermanos. Bendito sea su nombre, porque el que le busca lo encuentra, dice la Biblia. El que huye hacia Él, el Señor no va a huir para que tú no lo puedas coger. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que puede ser un fuego de justicia y a la vez un silbido apacible para tu alma y a la mía. Y no hemos hecho ni un solo esfuerzo de tener a este Dios, porque Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él, no nosotros lo inventamos a Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, y Él es nuestro sostentor. Él no te va a dejar tirado, nunca. ¿Os acordáis de aquella chica, Andrea? Os voy a contar cómo la conocimos. Cuando un día de eso que ella decidió poner fin a su aflicción, quitándose la vida, se subió en la azotea de su bloque y ella no hizo la misma oración que ese hombre de los Estados Unidos. Ella se iba a tiro fijo, sabía lo que quería, matarse.
Y dice que cuando estaba acercándose a la barandilla de la azotea, una voz audible le dijo: pero a pesar de todo esto yo te quiero. Cuando ella creía que nadie la quería más, que no era importante para nadie. Y si existiera un Dios, es que este Dios quiso quitarle la vida a mi madre y a mi padre, ¿por qué no me lo voy a quitar yo a mí misma? ¿Por qué tengo que seguir con esto? No valgo nada, soy una fea. Ella misma nos estaba contando la historia después. Se veía una fea, se veía una despreciada, una destrozada de la vida, y pensaba que ella no vale para nada. Y en aquel momento, cuando ella pensaba todo esto en su cabeza de adolescente, una voz audible le dijo en aquella azotea: y a pesar de todo esto yo te quiero. Se lo dijo un par de veces. Nunca jamás había escuchado esa voz, dijo ella, pero se dio cuenta de que era Dios. Se fue a buscar una iglesia evangélica y ahí escuchó el mensaje de la salvación. Ahí entendió que Dios es su Padre y su Madre, que es su Creador y que Él había mandado a su Hijo, a Jesucristo, para que muera por sus pecados, y que ella es de mucho valor delante de Dios. Ella es preciosa. Aleluya. Ahí las conocimos nosotros a Andrea, a los pies del Señor, en la iglesia. Bendito sea Dios nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Dios te puede sacar de la depresión.